Bienvenidos una vez más a la entrevista en France 24. Regresó la calma a Ecuador tras semanas de protestas en octubre, y es que el presidente Lenín Moreno logró un diálogo con el poderoso movimiento indígena, que había inundado las calles con protestas y disturbios por la polémica decisión del gobierno de retirar el subsidio al combustible. Tras varias semanas de desórdenes, el mandatario derogó este decreto que hacía parte de un paquete de medidas de austeridad para obtener préstamos del Fondo Monetario Internacional por 4.200 millones de dólares. Ahora, con el regreso de la calma, ¿cómo avanza el país? Para responder esa pregunta está con nosotros Andrés Madero, ministro de Trabajo del Ecuador. Bienvenido, ministro. Un gusto estar aquí y un saludo a toda la audiencia. Ministro, para empezar con las preguntas, ¿cuál es el resultado hasta el momento de esos diálogos que han comenzado con los movimientos indígenas en el país? Bueno, hay que reconocer la importante gestión que ha venido realizando el presidente Lenín Moreno durante su gestión para poder llegar a acercamientos y a través del diálogo, la prudencia, buscar mecanismos de paz que perduren para el Ecuador. Y en ese sentido nos hemos reunido no solamente con el sector indígena, sino con todos los movimientos de organizaciones sociales, gremiales, artesanales, empresarios, trabajadores, sindicatos y un sinnúmero de actores sociales para tener un concierto claro de que el país requiere llegar a reformas económicas, reformas tributarias, en este caso corrección de distorsiones como estos subsidios que no están llegando a quien más lo necesita, pero para buscar también las alternativas que puedan hacer que los recursos lleguen a quien más los necesita y beneficien a los ecuatorianos que así lo requieren. Bueno, ahondemos un poco en eso desde su cartera. ¿Cómo está aportando para este diálogo que ha iniciado con diferentes sectores sociales después de las manifestaciones tan violentas y los disturbios que vimos en octubre? Durante los días de crisis mayor, el Ministerio del Trabajo tuvo una gestión importante con los sectores sindicales, con los sectores gremiales de trabajadores, con personas que están en emprendimientos, con personas que forman parte del sector artesanal, de igual manera que están regulados por el Ministerio del Trabajo, y en ese sentido tuvimos un importante apoyo y consenso en favor de la democracia, en favor de mantener la unidad nacional, en favor de evitar que haya caos y distorsiones que no van a beneficiar jamás al país, sino que van a ahondar las crisis en las cuales estamos viviendo, no solo en el país, sino en América Latina. Bueno, pero específicamente, ¿cuáles fueron esos apoyos o esas ayudas que usted menciona para los indígenas, que fue la población más grande que se vio en las calles de Quito? Bueno, los indígenas no es tanto así tampoco, fue un conjunto de situaciones que se agruparon. En este tren se treparon también actores políticos que pretendían generar caos, confusión, porque en ese clima de caos y confusión es donde ellos se sienten más cómodos, donde ellos pueden reinar tranquilamente y generar estas controversias, estas convulsiones sociales para lograr desestabilizar al país. No lo lograron y eso fue el primer punto y la primera victoria del presidente Lenín Moreno, que pese a todos los esfuerzos que jamás se han visto, ataques inclusive, podría decirle, a ambulancias, ataque a centros médicos, tras de todas estas cosas que parecen increíbles, el presidente Lenín Moreno logró mantener la paz y la calma en el país y estamos viviendo hoy un proceso de salir de este clima de incertidumbre para llegar al diálogo y a la paz. Bueno, no es un secreto para nadie que el expresidente Rafael Correa incluso ha llegado a generar mofa acerca de estas acusaciones que desde el gobierno han salido por la supuesta manipulación de las protestas. Yo le quiero preguntar si existe alguna investigación que se esté realizando sobre el tema o con qué pruebas cuentan ustedes para hablar de esta manipulación que usted denuncia. Bueno, existen claras pruebas y están procesos penales abiertos que serán responsables las autoridades judiciales y de la Fiscalía del país de llevar a cabo las resoluciones. Existen ya actores políticos que están afrontando un proceso judicial, que están con prisión preventiva mientras dure este proceso, porque existen los elementos suficientes para que los jueces hayan dispuesto este tipo de medidas. En ese sentido es claro, porque en nuestros países siempre hemos tenido protestas, siempre hemos generado algún clima de algún tema de protesta social, pero la protesta social jamás ha ido de la mano de vandalismo, de destrucción orquestada de instituciones como la Contraloría General del Estado. Temas que jamás se han dado en nuestro país sucedieron, y esto simplemente responde a una estrategia internacional de vinculación regional. Ustedes verán que está pasando algo similar en Chile, con un resultado durante algún tiempo mayor al que tuvo Ecuador. De igual manera se proyecta algún paro aquí también, entiendo, en Colombia el día 21 de noviembre. Entonces es importante que regionalmente también entendamos de que hay gente que está sin ningún tipo de escrúpulo tratando de convulsionar la región para obtener sus beneficios y sus resultados. Y eso es importante, que los mandatarios tengan la prudencia, la decisión y la valentía de afrontar estos temas y entender que los pueblos latinoamericanos requieren paz, requieren tener un clima
idóneo de armonía para desarrollarse y mejorar y prosperar económicamente. Bueno, pero sobre eso exactamente sí vale la pena hacer la aclaración que las manifestaciones de todas maneras sí tenían una razón de ser. En el caso de su país, por el subsidio a la gasolina, en el caso de Chile, por las reformas sociales y constitucionales que busca la población, más allá de otros actores que podrían estar influyendo dentro de esas manifestaciones. Sin embargo, le voy a pedir que volvamos a su cartera. ¿Qué otras opciones ve el gobierno en este momento de Lenín Moreno para tener el beneplácito del Fondo Monetario Internacional? Ya no fue a través del subsidio que se puede hacer recorte y ahorros en el país. ¿Cómo su cartera ayudaría para esas medidas de austeridad? Una puntualización que va de la misma manera. Las reformas que se han planteado en el gobierno en el tema de subsidios básicamente no responden a ningún clima que pueda generar una realidad controversial. Simplemente es un tema ya de costumbre arraigada. Y le puedo poner el ejemplo en este caso. Hicimos varios trabajos con gente, incluso del sector indígena, que entendió que el impacto, por ejemplo, en el tema del aumento de la gasolina o del diésel, básicamente que se maneja para transportar alimentos, no tenía un impacto más allá de 1 centavo en una libra de arroz, en una libra de papa. Entonces, no es tanto el impacto efectivo, sino es lo que le pretendieron hacer creer a la gente, porque fue un ataque sistematizado. No solamente vandálico, físico, sino también a través de redes sociales con noticias falsas, inundando de este tema para crear la controversia. En el tema del Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional y los organismos multilaterales con el cual el gobierno nacional ha hecho acuerdos, han presentado sus recomendaciones y están siendo sensibles a atender las necesidades del país, buscando siempre que los proyectos en materia social se mantengan y sean apuntalados y repotenciados para el gobierno nacional, que los recursos que ingresen de estos aportes sean utilizados en beneficios sociales. Bueno, usted me hablaba acerca de las manifestaciones que ha habido en otros países y es cierto, no solamente hay protestas en el Ecuador, el último semestre del año ha estado lleno de manifestaciones, las vimos en Chile, las estamos viendo en Bolivia, las hemos visto también en el Perú y las hemos visto también en Colombia por parte de movimientos estudiantiles. Desde el punto de vista del gobierno, desde su punto de vista como ministro, ¿no cree que es necesario hacer reformas a profundidad para que las condiciones de vida de la población mejoren, no solo en su país, sino a nivel latinoamericano? Hay un llamado que es muy fuerte. Es correcto. Yo entiendo que todos los gobiernos han llegado a este entendimiento de que necesitamos tener una óptica regional de poder mantener y asegurar la tranquilidad en nuestros países. Y la tranquilidad y la paz social se busca haciendo medidas y reformas que vayan en este camino, a la justicia social, a la equidad, a que todas las personas del país tengan todos los recursos, tengan todos los beneficios, tengan todos los servicios a la mano y que puedan satisfacer sus necesidades. Que no haya distorsiones en las cuales, por ejemplo, con el subsidio, que se subsidie lo mismo una persona que gana $5.000 o una persona que ni siquiera tiene vehículo, no tiene el beneficio de tener un subsidio. Entonces, que los recursos lleguen a quien más los necesita para que tengan seguridad, salud, educación y puedan salir adelante y prosperar. ¿Y cómo están asegurando eso? El gobierno nacional ha presentado un proyecto de ley de crecimiento económico en materia con reformas tributarias, económicas, de orden y ajuste fiscal, de ahorro en temas de manejo estatal para evitar que hayan distorsiones de este tipo. De igual manera, el gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, está realizando un proyecto de reformas laborales que han sido consensuadas entre los múltiples sectores que forman parte de la relación laboral, como son el sector empleador de trabajadores y especialmente de las personas que no tienen trabajo o que no tienen un empleo formal, para que tengan la protección del Estado y pasen a formar parte de la formalidad con un empleo pleno de derechos. Bueno, y ese es uno de los retos mayores, no solamente en su país, sino en general en América Latina, la formalización del trabajo y el trabajo infantil. Háblenos de eso. Bueno, la formalización del trabajo es el principal problema que tenemos en el Ecuador en materia laboral, porque nosotros contamos con un desempleo que va en aproximadamente el 4.2%, que es una cifra casi la mitad del promedio de la región y del promedio mundial. Sin embargo, tenemos un empleo pleno que está en aproximadamente el 39% y tenemos que apuntar a que las personas que están en la informalidad cumplan con el empleo pleno, que tengan la protección del Estado, y para eso hemos hecho reformas que permitan simplificar y actualizar la norma. Nuestro código data de 1938. Entonces, 81 años, tenga por seguro que un legislador hace 81 años no conocía la practicidad que iba a haber hoy en sistemas tecnológicos informáticos y las nuevas relaciones laborales que se van a dar. Oiga, ministro, y no me ahondó mucho en cuáles son estas estrategias que ahora va a utilizar el gobierno de Lenín Moreno para llegar a la austeridad que necesita para el Fondo Monetario.
No para el Fondo Monetario. El presidente Lenín Moreno, desde el año 2017 que inició su mandato, emitió el decreto ejecutivo 135 en septiembre de 2017, antes de que se suscriba cualquier tipo de acuerdo internacional o multilateral, para desarrollar una política de austeridad fiscal. Redujo el 10% del sueldo de los funcionarios de nivel jerárquico superior. Posteriormente, en diciembre de 2018, se volvió a generar otro reajuste del 10% en inferior al tema de nivel jerárquico superior. De igual manera, se eliminaron planes de telefonía celular, planes de internet móvil, planes de movilización, viáticos, transportación y gastos suntuarios que tenían todas las instituciones del sector público. Pero entonces, hacia adelante todavía no sabemos cuál es esa medida que va a reemplazar. Van a continuar optimizándose los recursos a través de distintas estrategias para encaminar todo el dinero de los ecuatorianos en favor del beneficio de los ecuatorianos. Todas las actividades, el presidente ha dispuesto que todas las actividades que realicen las instituciones públicas tienen que ser para fomentar el empleo y la productividad. Los planes de todos los ministerios de manera interseccional van a ir de esa manera de la mano. Bueno, no podría ser de otra manera y entonces todavía no hay anuncios sobre qué es lo que va a reemplazar el subsidio que se había derogado, que se había quitado de la gasolina y que después fue derogado. Ya estamos llegando al final, pero quisiera antes preguntarle cómo están los indicadores laborales en el Ecuador. Como le indicaba, el desempleo está en aproximadamente el 4.2, a pesar de ser una cifra inferior al promedio de la región. Nosotros estamos trabajando siempre para que todos los ecuatorianos tengan el acceso al empleo. Tenemos proyectos como la Red Socioempleo, que es una bolsa de empleo pública que busca generar y vincular la oferta laboral con la demanda de trabajo que existe de manera adecuada. Asesoramos a los trabajadores para que tengan una hoja de vida que sea agradable para los empleadores. Tenemos de igual manera asesoría en temas de entrevistas y cómo buscar estas propuestas laborales. De igual manera, tenemos dos proyectos para atender el principal nicho de desempleo en el país, que es los jóvenes, que son el proyecto Mi Primer Empleo y el proyecto Empleo Joven, que permite generar esta primera experiencia para los jóvenes del país, porque se evita ese círculo vicioso que impide que trabajen. No pueden trabajar porque no tienen experiencia y no tienen experiencia porque no trabajan. Entonces, estamos atacando de manera integral ese tema. Ya contamos aproximadamente con 10.000 jóvenes entre los dos proyectos y también tenemos un tema importantísimo que le estamos dando mucho apunte, que es en el tema de teletrabajo, que permite brindar una asesoría y una mejor armonía entre vincular la oferta laboral con su tiempo personal de los trabajadores. Pues ministro, no siendo más, le agradecemos por estar con nosotros y vamos a estar atentos a lo que suceda en Ecuador y lo que termine de pasar con los diálogos con los indígenas. Un saludo a todos los latinoamericanos y estoy seguro que vamos a entender claramente que el diálogo y el consenso es el camino para salir adelante y desarrollar a todos nuestros pueblos. Bueno, eso es todo por el momento en la entrevista de France 24. Siga con nosotros.